Bueno, nos metemos en esta última hora en la presentación de un libro. Es muy interesante siempre conocer a los autores y sobre todo con esta trayectoria y con esta historia que mezcla, obviamente, lo que es presentar un libro, que vamos a ver de qué se trata, pero también la trayectoria política. Mario Mazzitelli nació en la ciudad de Buenos Aires, militante socialista desde los 14 años. Hasta el día de hoy sigue militando. Escuchen esto, fue 2 veces candidato a presidente de la Nación en el año 95 y en el año 2003. Escribió el libro Socializar la herencia difusa. Hoy impulsa el socialismo 6.0. Bueno, sigue la trayectoria, pero simplemente para presentarlo a un autor y también político que fue 2 veces candidato a presidente. Mario Mazzitelli, ¿cómo va? Muy bien, ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿qué vos? ¿Sos locutor también? No. No, para nada. Cuando entraste dijiste, hola a todos, ¿cómo les va? Yo dije, bueno, también es locutor. Bueno, primero te presentamos y nos metemos en esto del libro, porque ya tenías un libro anterior, yo logré leer algo que tenía que ver sobre las clases sociales, la indigencia, la pobreza, y ahora con la presentación de este nuevo libro, Argentina, nuestra casa robada, que está en una casa abandonada y la bandera argentina bastante rota, como un mensaje de qué. ¿De qué trata el libro? ¿De qué va? Bueno, el libro tiene un fundamento en la polémica, el debate y discusión de ideas respecto de cuál es el problema principal de la Argentina. Actual, hoy, 2025. Hoy, aquí y ahora, es decir, y desde hace mucho tiempo. No quiero spoilearlo, pero contanos un poco, ¿cuál es el problema en la Argentina, si se puede...? Bueno, yo como tengo tantos años de militancia, sí, ¿no? Desde los 14 años y ya tengo 69, vengo escuchando hace mucho tiempo que el problema principal de la Argentina es el déficit fiscal, ¿verdad? Actualmente está sobre la mesa ese tema. Y eso es una falacia. Ah, mirá. Es un problema derivado, es decir, un problema secundario, que ni siquiera se puede decir que sea un problema, porque es una herramienta de economía política, el déficit o superávit fiscal, conforme el tiempo histórico que estés viviendo. Okay. Y la necesidad que tengas de reanimar la economía o lo que fuera, o hacer grandes inversiones o lo que fuera. El problema principal de la Argentina es que la Argentina se desangra por muchos lados. Es decir, la Argentina robada empieza por lo territorial, porque primero, te lo voy a hacer sintético, sí, pero sí. Primero tenemos que volver a tomar conciencia que tenemos una potencia extranjera en posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur. Correcto. Alrededor de este archipiélago sí. Hay 1.639.000 kilómetros cuadrados donde se explota pesca e hidrocarburos para sostener el dominio colonial. Ahí nos están robando todos los días. Todos los días, las 24 horas del día. Si nos corresponde. Y es nuestro. Y nos están robando. Y si nos vamos a dormir, mañana cuando nos levantemos, nos siguen robando. Ahí hay un primer gran robo. Hay un primer gran robo. 1.600.000 kilómetros cuadrados, más o menos dijiste. 1.639.000 kilómetros cuadrados. A esto le tendrías que sumar que el Reino Unido reclama la proyección antártica del archipiélago, con lo cual se quedarían con nuestra Antártida, más los derechos sobre el mar Antártico. De manera que lo que estamos es teniendo una potencia colonial que disputa algo así como el 40% de la totalidad del territorio argentino. ¿Eso lo están reclamando ahora? Sí, claro. Y parece que la Argentina, que tenía hace 100 y pico de años mucha claridad geopolítica, ahora la ha perdido y no tenemos conciencia de la necesidad de recuperar el dominio territorial. Y te paso a un segundo plano, pero después voy a otros temas que tienen más que ver con lo cotidiano. Nosotros tenemos algo así como 16 millones de hectáreas en la Argentina en manos de extranjeros. Totalmente. Que no viven en el país. Lewis, Benetton, efectivamente. Sí. 16 millones de hectáreas. Sí, que Benetton solo tiene más de casi 1 millón de hectáreas. Entonces, todo eso son temas a revisar, profundos, sí, y a revisar. Y después tenés el conjunto de otros problemas que hacen al saqueo, como por ejemplo el tema de la deuda. El tema de la deuda da la impresión de que todo el mundo lo pasa por arriba y entonces te dicen tautologías, por no decir boludeces, como que las deudas se pagan. Está bien, claramente las deudas se pagan, no vamos a discutirlo. El problema es que nosotros cargamos sobre nuestras espaldas un endeudamiento ficticio que se hizo hace muchos años atrás, donde hubo un juicio, en el juicio se detectaron 477 ilícitos,
ese expediente muy extenso, porque fueron 18 años, fue al Senado de la Nación y el Senado de la Nación todavía no lo ha revisado. Quiere decir que, ¿cuánto se va por ahí? Claro. Dos vías. Vos tenés, por un lado, los 10.000 millones de dólares que podés estar pagando, pero por otro lado, los 30.000 millones de dólares que se suman al capital, haciendo que la deuda sea de pago imposible. Y desafío a cualquier economista argentino que dicen, no, la roleamos. No, cuando la roleas, lo que haces es incrementar el capital de manera absolutamente artificial y ficticia sobre la base de intereses usureros que superan con mucha holgura la tasa de crecimiento del país. Y si vos sos comerciante, industrial, productor agropecuario o tenés cualquier tipo de emprendimiento y tomás un crédito y la tasa de interés de ese crédito es superior a la tasa de ganancia de tu emprendimiento, vas a la ruina. Claro. Vas al horno, eso es lo que le pasa a la Argentina. Sí. Y no hay ninguna posibilidad de revertir esto si no se analiza esta situación. Qué interesante. Ahora, ¿y quién se anima a enfrentar todos estos frentes que vos decís? No hay una... Bueno, pero, o sea, hay que ser muy, muy audaz. Ya Malvinas es un tema que... Bueno, yo te diría que en realidad... Difícil, digo, si no es en... Lo que vos decís es así, Diego, porque vos tenés que administrar. Pero vos, antes de administrar ese conflicto o esas diferencias, o cómo vayas a negociarlas, etcétera, primero tenés que tener un diagnóstico. Pues si no tenés un diagnóstico, tampoco sabés por qué desde hace tanto tiempo nuestros gobiernos, salvo honrosos y ejemplares periodos, mayoritariamente fracasan. Desde hace muchas décadas fracasan. Y fracasan porque la deuda es un motivo. Otro motivo muy importante es la ley de entidades financieras, que da la impresión de heredada, como yo les dije que milito hace tanto tiempo, yo recuerdo febrero de 1977 cuando se impulsó esta deuda, esta ley de entidades financieras. La de Martínez Dios. La de Martínez Dios y Videla. Esta ley, originalmente había una crítica por el grado de liberalización, pero todavía no se veía. Pero al final de la dictadura ya se vio que fue un desastre absoluto, porque los bancos, que no tenían ningún tipo de control, tomaban dinero, lógicamente te prometían tasas de interés que después no te iban a pagar, se fugaban con el dinero y el Banco Central de la República Argentina tenía que responder por un estafador privado. Claro. Pero nosotros siempre creímos que llegaba la democracia y esa ley se cambiaba. Esa ley hay que cambiarla, ¿para qué? Para que bajen drásticamente las tasas de interés y el crédito vuelva a ser un factor de desarrollo económico, de manera que esté al servicio del trabajo, la inversión y la producción. ¿Sabes la caja de crédito, sí, ¿no? ¿Sabes que viendo tu libro, sí, lo estaba hojeando mientras hablabas, que es muy interesante porque son temas, tal cual, son todos temas de hoy. Hablas de dos cosas, así, pero pasando el libro y leyendo solamente un par de párrafos. Hablas de la economía bimonetaria y hablas de las privatizaciones. ¿Qué rol juegan en el libro y qué rol juegan en tu mirada con la actualidad? Son temas de hoy, todo es Milei, ¿no? Palabras que utilizan en el día de hoy. Bueno, la privatización es una palabra que en realidad es, ¿cómo te puedo decir? Hay un prejuicio que instalan en la población de que lo privado es más eficiente que lo público. Nunca pudieron explicar por qué sería eso. Porque entonces vos le decís, bueno, yo privatizo una empresa, perfecto, son capitales extranjeros. ¿Los dueños de esos capitales vienen a la Argentina a administrar esa empresa? No, ponen gerentes. ¿Y cómo sabemos entonces que los gerentes que van a poner ellos son mejor que los gerentes que vamos a poner nosotros? En todo caso hay un Estado deficiente si no lo administra bien, pero no significa que no lo pueda hacer mejor. Que lo puede hacer mejor, claro, lo puede hacer porque mejor. Yo en el libro muestro, por ejemplo, que el general Mosconi hizo de YPF una empresa infinitamente superior a ESU y Shell, que ya estaban en la Argentina. Y por eso lo odiaban, porque teníamos una empresa pública dirigida por un patriota que a caballo iba recorriendo los pozos en la Patagonia, y el estímulo en el trabajo, porque estaban haciendo patria, era extraordinario, estímulo que no tenían los de las compañías privadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo privado es mejor, es falso. Ahí falso, eso. Es parte del robo. Es un robo. Otro más, y fíjate vos, a ver si lo puedo explicar en palabras para la radio, digamos. Si yo tengo un stock de capital, por ejemplo, una empresa de agua, AISA, ¿verdad? Es un stock. Nunca me puede dar pérdida porque es un servicio monopólico. Quiere decir que si la administro ineficientemente,
levanto las tarifas y ya no es deficitaria. Pero si la administro en forma deficiente, tengo que lograr un gerenciamiento que lo haga de manera eficiente. Si yo la privatizo, y la privatizo en manos extranjeras, un stock de capital se me transforma en un flujo continuo de capital que viaja al exterior. ¿Por qué? Porque toma la empresa una compañía extranjera, cobra en pesos, y lo fuga. obtiene su ganancia, esa ganancia la transforma en dólares Y se la lleva. y todos los días tenés el caminito de las hormigas que te Encima, llevan los claro. dólares al exterior. Como pasaba con Aguas Argentinas. Efectivamente. Encima no hacían las obras, no se expandía la red. Efectivamente. Entonces vos tenés que las privatizaciones son parte del saqueo del pueblo argentino y eso explica en gran medida la crisis que nosotros tenemos. Ahora vamos entendiendo el libro, por eso Argentina, nuestra casa robada. Vas explicando todos los robos que padecemos los argentinos, digamos, prácticamente Y es eso. fíjate la cantidad de capítulos que tiene el libro. No, es impresionante. Y estoy haciendo notas complementarias. Claro. Entienden que cada capítulo lo que hace Mario es mostrar un robo que padecemos los argentinos aún hoy en la actualidad. Tienes 33 capítulos. 33 capítulos, O sea, ponele que no todos... estoy parado, no llegué al final, para ver si hay uno más. Para 33, 34. Bueno, pero ponele que alguno sea con otro tipo de propuesta, Ok. pero tenés por lo menos cerca de 30 que tienen que ver Son robos. con los robos. Wow. Y además estoy haciendo notas complementarias porque efectivamente ni siquiera agoté la temática del saqueo a la Argentina. Es decir, nosotros sufrimos el síndrome de Potosí. Otro de los ejemplos que vos tenés es ¿Qué la es el privatización. síndrome de Potosí? Y Potosí fue el núcleo de la plata en América, Sí. el lugar donde vinieron a llevarse la plata y se había transformado en un centro enorme, porque lógicamente la extracción implicaba una actividad económica formidable. Se extraía la plata, esa plata viajaba a Europa, iba a la monarquía española, la que no se robaban los ingleses. Por ejemplo, en la primera invasión inglesa de 1806 del general Beresford, fueron derrotados por el pueblo de Buenos Aires. Los invasores fueron agraciados por la oligarquía porteña de aquel tiempo y resistida por nuestro pueblo. Pero cuando se los derrota y los tipos se dan por vencido, no quiere decir que ya no se hubieran cargado 40 toneladas de monedas de plata en los barcos y se los llevaran vaciando las arcas públicas en, bueno, lo que era la colonia en aquel tiempo. Entendí. Escúchame, y antes me hablaste de privatizaciones y el bimonetarismo, ¿qué es el capítulo del bimonetarismo? El bimonetarismo... ¿Existe actualmente? ¿Vivimos bajo un bimonetarismo? ¿Estamos pendientes de los dólares o eso no es bimonetarismo? Sí, claro. Las casas se venden en dólares, se compran en dólares. Sí. Los alquileres ahora, la gran mayoría, Sí. en dólares. Cuando pensamos a dólar, todo lleva dólar. ¿Por qué estamos tan pendientes del dólar? Bueno, yo creo que le falta al Estado y a los gobiernos en general, le falta una actitud pedagógica en este sentido. Cuando vos ahorrás en dólares, y hay tablas que podés encontrar por internet, vos estás perdiendo todos los años 3 o 4 o 5% de esos dólares. Si ahorrás de en poder dólares, adquisitivo. Mirá. ¿Por qué? Porque es la inflación en los Estados Unidos, es lo que se deprecia el dólar. De manera tal que, por ejemplo, entre el 2019 y el 2023, como estuvo la pandemia de por medio, perdiste algo así como el 18%. En cambio, vos tenés un instrumento en la Argentina que está vigente, que es el UVA, donde vos podés ahorrar en moneda nacional y como el UVA Va a se ritmo de actualiza inflación, claro, todos los no perdés días nunca. conforme el IPC, no perdés nunca. Mirá. David, Entonces- ¿por qué no tiraste ese consejo vos? Y bueno. Ahorrar en UVA y nunca vas a ir por abajo de la inflación. Y claro, sí, bueno, es algo que hace mucho el mercado, ¿no? Claro, bueno, eso es entonces hay que empezar a dejar de ahorrar en dólares, que en definitiva es el señoriaje de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para empezar a ahorrar en pesos. Mirá. Y si nosotros tenemos UVA, eso se transforma en una unidad de medida con la cual empezamos a hacer transacciones. Entonces las casas, en lugar de cotizarlas en dólares, las Sí, podemos cotizar los créditos, en UVA. Los créditos UVA hicieron un gran daño en Argentina. Los créditos UVA hicieron un daño porque si vos pones una deuda en UVA, pero un salario retrocediendo, evidentemente ahí vos vas a tener un desfasaje. ¿Por qué? Porque tu deuda va a seguir creciendo al ritmo de la inflación, Claro. del índice general de precios, pero tu salario
se va a quedar Sí, pero- retrasado. Bueno, no nos vamos a meter el tema del UVA, pero crecía la deuda y la cuota, son las dos cosas, dos ejes contrarios. Pero si al mismo tiempo tu salario hubiera sido en UVA, no hubieras tenido ningún problema, porque hubieras acompañado y hubieras mantenido constante. No sé, yo tuve un crédito UVA, acá lo hablamos No, pero muchas bueno, veces. si tu sueldo No, aumentaba. está bien, David, pero al yo ritmo de la saqué, inflación, no sé, Claro, el capital pasa que crecía quedó muy así. viejo, quedó hace 10 años, no sé cuánto fue, hace 9 años. Pero por dar un ejemplo, saqué 2 millones de pesos y pagaba 16.000 pesos. Y después debía 6 millones y pagaba 49, 50. O sea, Claro, se me triplicaron sí, las sí, dos sí, cosas. ¿Y el ingreso tuyo no, se nada, triplicó? No. Bueno, entonces el problema no es. Pero cada vez debes más plata con el UVA, eso es lo No, loco. pero no es un tema del UVA, porque el UVA es el índice general de precios. Es decir, entonces. Si mi salario hubiese crecido el mismo, no hubiese notado ese. Si vos ese hubieras crecimiento. crecido al ritmo del UVA. al ritmo UVA, si Ah. vos hubieras ganado en UVA, que es lo que hay que hacer, tu sueldo tiene que ser en UVA, entonces O sea, vos no perdés nunca poder Para adquisitivo. un buen consejo, entonces, cuando vayamos a firmar un contrato, acordemos en UVA. O sea, mi salario está atado al UVA. Y eso me va a garantizar que voy a ir al ritmo de la inflación. Efectivamente. Mirá qué Entonces no interesante. necesitamos, y entonces digamos, desalentamos el ahorro en dólares. Claro, lo que pasa es que acá el argentino el dólar hoy está 1.515 y quizás el lunes está 1.700. Entonces el que compra hoy, de acá al lunes ganó una fortuna. Y sí, porque es esa la idea, ¿no? De claro, pero salvarse. esos son los movimientos de corto plazo. Vos tenés que mirar los movimientos de más largo Es plazo verdad. y te vas a dar cuenta que no te va a servir. Y no te cuento si ocurre que el dólar empieza a ser barridos de grandes espacios geoeconómicos del planeta. China, Rusia, India, donde empiezan a intercambiar en otras monedas, vas a tener una masa de dólares sobrantes que va a volver para Occidente, va a haber una alta tasa de inflación, una desvalorización del dólar, y es probable que tus ahorros en dólares se desvaloricen como en algún momento se desvalorizaron los pesos. Argentina, nuestra casa robada, es un libro de Mario Mazzitelli, muy interesante porque los ejes que planteas son interesantes. Fuiste 2 veces, porque nos quedan unos minutos y no quiero desaprovechar esto tampoco, fuiste 2 veces candidato a presidente de la Nación, 95-2003, y ahora impulsás el socialismo 6.0. ¿Qué lugar ocupa hoy la política en tu vida? Todo. Mi vida es la política. Es la política. Sí, quien quiera recorrer mi trayectoria va a ver que desde aquel mayo de 1971 a la fecha, virtualmente todos los días de mi vida, incorporada a las dictaduras militares. Mirá. Y creo que además, lógicamente, cuando va pasando el tiempo, Diego, uno va aquilatando conocimientos, experiencias y elementos que los quiere volcar a la sociedad, porque después de 54 años hemos aprendido una cantidad de cosas. Y en estos momentos te diría que soy candidato a diputado nacional en la Ahora ciudad sos de Buenos candidato a Aires. diputado nacional. Efectivamente. Y la idea que Para yo... contame, ¿qué lista y en qué número vas de diputado? Bueno, voy por el Partido Socialista Auténtico, Ah. es la lista 184, Mirá. es la columna verde, así Ok. que si votás verde, votás Partido Socialista Auténtico. Mirá. Y llevamos un conjunto muy grande de propuestas para el debate político. Creemos que hay que enriquecer el debate político. Y creo que también hay que desenmascarar las falacias de un presidente que intenta imponer una agenda que son máscaras, prejuicios, cosas que no tienen mucho que ver con lo que real y efectivamente le pasa a la Argentina. Pruebas al canto. ¿Tengo un minutito? Sí. Pruebas al canto. El hombre dijo... Pruebas al canto, me gusta anotarla porque me interesa para usar la voz. Pruebas al canto, está bien. El hombre dijo que el problema principal de la Argentina es el déficit fiscal. Él asumió el 10 de diciembre del 2023 y el 31 de diciembre de ese mismo año, en 22 días, tenía superávit fiscal. ¿Vos sentís que ha resuelto alguno de los grandes problemas que tenía nuestro país? ¿Sentís que hay muchas No, nuevas no. escuelas, que hay hospitales, No. que hay rutas, ferrocarriles, que avanza la ciencia? Nada, es una catástrofe. No nos dio nada, exactamente. Es una no hay catástrofe motivos este para hombre. votarlo. ¿sabes? De manera tal que era el déficit fiscal es un problema derivado del robo. Ejemplo, otro ejemplo más. Los puertos. Alcira Argumedo, compañera... La leí en la facultad, un montón de Bien. tiempo. Bueno, con Pino, ¿verdad? Vos sabés que teníamos una excelente relación. Ahí tengo una foto, en el cuadernillo tengo una foto con Pino. Había hecho un cálculo con gente que estudiaba de lo que se evadía por los puertos argentinos y era el equivalente a 30.000 millones de dólares en granos. ¡Wow! Y sí, porque vos pensás lo siguiente, vos pensás lo siguiente, un productor tiene que pagar las retenciones. Si las puede evadir, las evade. Entonces, el productor se las manda a un camión.
El camión, si puede no pagarla, no la paga. Entonces va en eso, hasta si el no puerto. podés, no lo haces, se va al puerto. En el puerto dinero. es privado también el puerto, entonces descargan Arreglan, en el puerto. claro. El puerto carga a un barco que es privado y el barco se lleva. ¿Y por qué te van a decir la verdad? 30.000 millones de dólares. Quiere decir que de ese podemos lado... pagar la deuda si controlan. si controlan, ahí recuperás una enorme Mirá vos. cantidad. Pero además, cuando te roban, te restan palancas de desarrollo. Si vos recuperaras el control sobre los puertos, también podrías recuperar el negocio del flete. Y el negocio del flete, hay un derecho de carga por la Organización Mundial de Comercio donde cada país puede Mirá reclamar... donde no ponemos la vista tan profundamente, ¿no? ¿Dónde Puede están? reclamar el 50% de sus exportaciones en Mirá. fletes propios. Ah, mirá. Y si vos tuvieras una marina mercante propia, vos podrías recuperar algo así como otros 10.000 millones de dólares en fletes. Mirá. Pero además podrías reanimar la industria naviera. Es decir, podrías reanimar los astilleros argentinos. Peronismo puro, tío. Ya sé que sos del Partido Socialista, pero eso es peronismo puro. Todo, Sí, todo peronismo puro. eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y las banderas políticas hay que unirlas en pos de estos objetivos. Mario, tenemos un informe que presentar, pero te queremos agradecer. Ya me habían dicho los chicos, sos una persona muy interesante, que vale la pena mucho escuchar y ahora también leer, que sabe mucho y que además explica fácil temas que nos conciernen a todos, ¿no? Porque a todos nos tiene que importar cómo nos roban día a día. Argentina, nuestra casa robada, de Mario Machitelli. Gracias por venir y gracias por compartirlo. Gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias. Y era verdad, es muy interesante escucharlo y el libro lo pueden encontrar, imagino, en las principales librerías, también por internet, ¿no? Así es. Argentina, nuestra casa robada, de Mario Machitelli, con doble Z y doble L, ahí lo encuentran.